El chisme es una forma de violencia, ya que el peso moral que implica puede causar más daño en las personas que un golpe físico. Por culpa de los chismes, muchas personas cargan con una fama que no merecen. Otras pierden relaciones y oportunidades. Hay amistades que se rompen, se hieren sentimientos y surgen grandes conflictos. Aun si el chisme se basa en la realidad, este ofrece solo una parte de la historia. Entonces, si el chisme es ocioso y destructivo, malicioso y cruel, ¿por qué atrae a tantos, incluso a quienes han sido sus víctimas? ¿Tú has estado involucrado o te han involucrado en un chisme? Cuéntanos hoy en Diálogos en Confianza. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Marisa Escribano. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Y bueno, pues, ¿qué les cuento? Que hoy vamos a estar hablando acerca de los chismes. ¿Por qué nos gusta tanto o nos interesa tanto estar hablando siempre de los demás? Quizá porque es más fácil ver para allá que ver para acá, ¿no? Por un lado. Y además hay varias investigaciones, estudios y cosas, por eso es muy interesante el tema, porque unos dicen que es muy terapéutico, que esto de hablar de los demás y de tener una opinión y de expresarla con respecto a lo que opinas de los demás, pues puede ser muy positivo y muy bueno. Pero también está el lado donde pues un chisme puede ser muy destructivo, el decir algo de alguien que no nos consta, para empezar, que a lo mejor es dañino para la otra persona, pues puede ser terrible verdaderamente. Y sin embargo, nos encanta el chisme, nos gusta, nos encanta enterarnos de la vida de los demás, nos encanta ser los primeros en saber algo que a nadie más sabe, ¿no? Entonces, por eso hoy queremos hablar acerca de esto, así que los invitamos a que se queden con nosotros y que pues, nos cuenten sus chismes también aquí a través de nuestras redes sociales, ¿verdad? Óscar Virués, buenos días. Buenos días, mi querida Marisa Escribano. Y qué te cucu, como diría mi mamá, para comenzar justamente también un chisme. Pues que estamos abiertos para las redes sociales, desde luego para escuchar, para poder leer sus comentarios, sus preguntas. Desde luego también si quieren seguir el programa completamente en vivo a través de internet, la dirección para poder hacerlo es www.canal11.mx/diálogos. Pero también la página de Facebook de Diálogos en Confianza tiene el Facebook Live. Allí donde hay un recuadro donde dice vivo, pueden seguir el programa, además de comentar desde luego todo lo que ustedes deseen. Tenemos una línea telefónica y el número es el 51 66 40 00. Saludamos con mucho gusto a todas las personas que hoy nos acompañan aquí en el estudio de Diálogos en Confianza y por supuesto a quienes pueden ver también nuestro programa a través de la señal internacional de nuestro canal. Así que no creo que sea un chisme, pero creo que va a estar lleno de comentarios el día de hoy. Así es. Oye, y bueno, yo quiero aprovechar para mandar un saludo muy especial allá a Querétaro, desde la colonia Hércules, donde nos ven, donde nos mandaron saludar y nosotros mandamos con muchísimo gusto y mucho cariño también un saludo afectuoso hasta allá. Y ahora les voy a presentar a nuestros especialistas. Está con nosotros Rebeca Aramoni, ella es psicoanalista, es secretaria general de la Federación Internacional de Sociedades Psicoanalíticas y delegada de la Federación Latinoamericana de Psicoanálisis. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias, Rebeca. Víctor Villalón, psicoterapeuta gestalt, especialista en desarrollo humano, docente del Centro de Estudios de Posgrado y especialista en adolescentes, adultos y adicciones. De posgrado del IHPJ, ¿qué? Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt. Todo eso. Todo eso. Pero además es tu cumpleaños, así que muchas felicidades. Muchísimas Lo gracias. estás celebrando aquí con nosotros. Sí, hombre, sí. Qué bueno. Gracias. Muchas gracias y muchas felicidades. Y nos acompaña también Gabriela Santamaría Briones, es facilitadora de desarrollo humano. También bienvenida. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y Jorge de la Peña Martínez, profesor de Psicología Social y psicoanalista,
adscrito a la División de Ciencias Socioeconómicas de la FES Acatlán y de la UNAM y consultor en Derechos Humanos. Jorge, bienvenido. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues como el tema es el chisme, pues justo nos fuimos al chisme con las personas que nos encontramos en la calle y les preguntamos por qué somos chismosos. A ver. Porque nos gusta meternos en las cosas ajenas. Aparte porque somos morbosos y somos malas personas. Las malas personas son las que son más chismosas. Por estar demostrando que estamos al día quizás, o por conocer cosas de farándula, o por meter una cizaña. Con tal de saber o con tal de ser de los primeros en saber lo que pasó, siendo verdad o no, creo que eso es por lo que somos chismosos, porque queremos tener como la primicia de algo sin importarnos si es verdad o no. Somos chismosos o soy chismoso, pues porque nos gusta burlarnos del sufrimiento ajeno o el sufrimiento de otras personas, como que nos da ese morbo, ¿no? Yo creo que más bien somos curiosos por naturaleza y ya es un sentido de morbo el que lo vuelve un chisme. O sea, dijeron curiosos, malas personas, intrigosos, ¿no? Entonces, ¿cómo nos colocamos ante el chisme? A ver, tú porque es tu cumpleaños, empezamos. Bueno, primero que nada, creo que en varios niveles nos gusta saber. La conducta humana tenemos siempre curiosidad de saber del mundo privado de otros. Creo que este asunto del interés de hablar de otros o de cosas como secretas, ser el primero en saber algo, tiene muchos niveles de los que vamos a profundizar, pero uno de ellos es como esta sensación de yo soy el primero en saber algo, es lo secreto, aquello que puede ponerme en un lugar por encima de otros. Ahora hay que diferenciar cuando hay una intencionalidad de destruir la reputación de alguien o ponemos al centro a alguien señalando una conducta que pues no está bien vista o no nos gusta, y eso puede generar muchas como formas de hablar atrás de alguien o tratar de destruir la reputación de algo. Creo que eso es algo muy serio, de lo que a todos nos gusta hablar, ¿no? Yo ayer pensaba mucho en este tema de cuando ves a un amigo, por ejemplo, ahora que cumplí años, ayer cumplí 45 años y me hablaron muchos amigos y me decían, tenemos que ponernos al día y me tienes que contar los chismes de cómo te ha ido. Uy, sí. Eso es en un nivel relacional, cuéntame de ti. Pero hay en un nivel más profundo que es en donde me parece que es delicado, cuando el chisme se convierte en dañar la reputación de algo o se está levantando un falso sobre una situación que no existe, ¿no? Porque además no siempre conocemos, la verdad, la historia completa, entonces siempre hablamos de una parte, de un lado, de un aspecto de una persona sin saber todo lo que está alrededor. Entonces también es muy superficial esto del chisme, ¿no, Gaby? Así es, así es. Resulta que hay un escrito por ahí que habla de los 3 filtros de Sócrates, donde dice, primero, si lo que vas a decir es verdad. Segundo filtro, si lo que vas a decir es bondadoso, es bueno. Y el tercer filtro es si lo que vas a decir es útil. Sin embargo, esos 3 puntos son muy subjetivos, porque precisamente no tenemos la verdad absoluta de todo lo que decimos o de todo lo que vemos siquiera. Entonces, el hecho de poder hablar de los demás también tiene que ver con la parte que yo estoy viendo de esos demás y la manera en que yo califico lo bueno y lo malo. Entonces, es muy subjetivo esto. Además que de entrada todos los seres humanos queremos comunicarnos. Somos seres sociales y queremos comunicarnos. Y es muy aparte la comunicación en sí, el poder decirle a los demás lo que yo pienso de algo y meterle su cosecha. Porque ya cuando uno le mete su cosecha, pues entonces causa daño a las demás personas. Sí, claro. Y Jorge, o sea, de alguna manera es algo que el ser humano trae intrínseco. ¿O? Sí. Mira, los seres humanos somos sociales por naturaleza. Tenemos necesidad de interactuar. Y el chisme es una posibilidad de interactuar, ¿no? De hecho, los psicoanalistas nos volvimos psicoanalistas porque somos muy chismosos. Nos gusta el chisme, nos gusta escuchar los chismes del otro. Sí. Los medios de comunicación son muy chismosos. Las noticias son puro chisme. Eso de que somos el 9º lugar de la economía mundial es un chisme. Eso no es cierto, ¿no? Es una cosa que no es cierto. Entonces, en todo el ámbito social nos encontramos con el chisme.
Ahora, por ahí leí, si mal no recuerdo, en un libro de Freud de psicopatología de la vida cotidiana, el chisme como una parte de la cotidianeidad del ser humano, junto con el chiste, con los lapsus, con otro tipo de cosas, ¿no? Digamos, es una parte intrínseca del ser humano. Ahora, hay chismes que tienen una cuestión, como tú lo decías, positiva, digamos, y hay chismes que tienen una cuestión que traen una intencionalidad negativa, y entonces el chisme tiene que ver no solamente con el chisme en sí, como lo conocemos por sentido común, sino con otros aspectos, por ejemplo, con el rumor, por ejemplo, con el engaño, por ejemplo, con la mentira, ¿no? Entonces, el chiste se vincula con todos estos factores y depende también de un punto fundamental, ¿sí? ¿Cómo entiendes el chisme? Sí. ¿Sí? Porque yo te cuento un chisme a ti y lo puedes entender de diferente manera a como yo te lo conté. Y a lo mejor yo lo entendí de otra forma. Y entonces se viene ese fenómeno que conocemos todos del teléfono descompuesto, ¿no? Que vas y le platicas a todo el mundo y el resultado es totalmente diferente de cómo empezó. Claro. Entonces aquí entra también el malentendido, Ajá. que es otro factor importante que hay que tomar en consideración. Ok, muy bien. Y Oscar, tú tenías un comentario por ahí. Sí, justo nos dice Gabriela de Madariaga, yo creo que los hombres son más chismosos. No sé si se trata de un asunto también de género o no. Y hay otro que es muy bueno, nada más que salta rápidamente porque ya hay muchos comentarios. Entonces todavía no lo encuentro. Ahorita pero dice, búscalo, mientras tanto que nos diga Rebeca si tiene que ver con el género. ¿Los hombres son más chismosos? ¿Las mujeres somos más chismosas? No, a mí me parece que somos igual de chismosos, que esto no tiene que ver con el género. Nada más de estilo, ¿no? Son diferentes las cosas que se comunican, ¿no? Yo creo. Pero, por ejemplo, es muy interesante. Yo pienso que el chisme es como el mercado negro de la información. En términos de evolución, la necesidad de comunicarse, digamos, desde los primates o cómo vamos evolucionando, esto tenía como una función de ser, ¿no? Hay comunidades de monos que había como, sin verbalizar este asunto, ya había como este tipo de conductas clandestinas, escondidas, como para ser rival del macho alfa, ¿no? En fin, y esto después se traduce y va evolucionando y se convierte en lenguaje, ¿no? Sí. Entonces, me parece que hay diferentes aspectos en este sentido. Uno es el chisme particular sobre alguna persona, donde además yo tengo algún interés, que puede ser positivo o negativo. Puedo ser ambivalente, puedo utilizarlo para, además, aumentarle como a lo que pueda haber pasado en esa situación. Y bueno, entonces puede ser destructivo, puede ser positivo. Hay otro nivel en el que el chisme es una información de una primicia, por ejemplo, en términos, no sé, de alguna situación financiera o económica, ¿no? En la que hay esta información inmediata, para lo cual a mí me va a ayudar a invertir o a hacer o a cambiar o a tomar alguna decisión importante porque soy como de los primeros que está informado, ¿no? Y esto me da una ventaja en ese sentido. Dime. Pero no, te iba a decir que justo eso es información o chisme, porque... No, pues, porque mejor... a la hora de que está manejado clandestinamente y es como, no es una noticia, no es algo que es público, es algo que te enteras porque tienes un amigo en no sé dónde y te avisa y te dice, oye, va a subir la gasolina, córrele, ¿no? Sí. A llenar el tanque. O van a bajar ciertas acciones porque está pasando tal cosa. En fin, ese tipo, me parece que hay dos que habría que separar, ¿no? Como esta información que corre a nivel de chisme y que se utiliza al final como un medio para resolver algo que es como informativo, benéfico, ¿no? Como exacto, decías tú. bueno. Y el otro que tiene toda esta carga en la que si yo fuera transparente a la hora de transmitir un chisme, como lo escuché, lo transmito. Pero como tenemos un montón de imaginación y de creatividad y además todos podemos ser literatos en este asunto, claro que se vuelve un desastre. Sí, a veces le aumentas da la ahí, vuelta, claro, una comunicación y llegas a ser tú el sujeto que no tenías nivel en el entierro, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo la necesidad de comunicar
este famoso asunto de los lavaderos, ¿no? Donde las mujeres lavaban, se ponían de acuerdo, se comunicaban y eran como las periodistas, ¿no? Las primeras periodistas que estaban hablando de todo lo que estaba pasando en el lavadero. Sí, ¿ya supiste, comadre? Le pasó. Pero ahora hasta el Face. El Face no, bueno, claro, hasta el Face, están todos los medios. Y eso sí, me parece que tiene una trascendencia completamente distinta. El impacto que ha tenido esto, que se hacía como acotado a cierto tipo de circunstancias, ¿no? Ahora ha causado, bueno, a mí me parece que hasta suicidios, ¿no? Claro. Hay una situación que ha escalado en forma muy seria, ¿no? En el sentido más negativo del chisme, Claro, ¿no? Porque sí. también es sabrosón. Claro. Yo la verdad me considero una persona chismosa. Pero de las buenas. O sea, no para... ahorita estaba pensando, ¿será que he difamado a alguien? Creo que no. A ver, Creo que no. Oye, a ver, tú cuéntalo y nosotros te vamos a decir. Pero mira, Cuenta. Sí, claro. yo creo que el chisme no podríamos clasificarlo en que soy una chismosa de las buenas o de las malas, porque a finales de cuenta el chisme te genera un goce. Ajá. Es muy rico irte a tomar un café, como decía él, a ver cuándo nos juntamos para contar los últimos chismes. Claro. Y en esa reunión que va a tener él, va a estar en pleno goce, contando los chismes, los últimos chismes. Entonces pienso yo inclusive que forma parte de la naturaleza humana, de la el chisme. interacción. Ya lo decía ella, la etología, ¿no? La conducta de los animales desde esa parte instintiva que nos traemos y nos aporta este hecho social que es el chisme y que tiene muchas variantes, terapéutico, maligno, lo que sea, pero a finales de cuentas es muy rico el chisme. Exactamente. Es una válvula social, ¿no? Como anoche, que fuimos a cenar todos los compañeros de Diálogos, los que pudieron, y andábamos en el chisme total. Oigan, vamos a ir a una pausa, pero ¿qué les cuento? Que después vamos a estar hablando muchísimo más de muchas cosas. Regresamos. Te vienen a decir que alguno ha hablado mal de ti. No te empeñes en negar lo que ha dicho. Responde solamente que no sabe tus otros vicios y que de conocerlos hubiera hablado mucho más. Epicteto, filósofo griego. Yo cuando era niña yo le decía yo a mi mamá que pues muchos chismes, ¿no? De los hermanos con tal y les pegaran. Y que la madre, así que mi mamá fuera que yo era la abusada, la que era bien abusada, la que le decía yo todo. Porque yo sentía así que nadie me hacía caso, porque yo sentía así que de esa forma pues mi mamá se inclinaba hacia mí. Yo no me daba cuenta la verdad, hasta que pues yo le llevaba los chismes al hermano, que la hermana me decía y cosas así. Y llegó el momento en que ellos se pelearon. El hermano le pegó a la hermana nos denunció y finalmente fuimos a parar a un ministerio público. ¿Por qué? Porque pues la hermana se enfocaba más en mí, ¿no? Dijo que yo era la que llevaba los chismes y yo le dije, no es que yo lleve chismes, es que estoy hablando con la verdad porque tú me estás diciendo cosas, ¿no? Porque yo involucré a 2 de mis hermanos y estuvimos los 3 incomunicados. Y yo pues no me daba cuenta, la verdad, que esos eran los chismes. El juez que llevó nuestro caso nos dijo, señora, es que ¿sabe qué? Analizándolo bien, usted es la del problema. Y le dije, no, señor, no, porque yo nada más estoy hablando la verdad. Entonces, pues sí, fue un juicio muy doloroso, muy triste. Y así fueron varias cosas, a donde yo me veo pues hasta en el trabajo, así igual, ¿no? Diciendo chismes, para yo quedar bien, para yo pues que vieran que yo era bien lista y que yo pues tenía la razón. Yo me aferraba y me aferraba, claro. Cuando todavía no llegaba yo al grupo me aferraba a que yo era la honesta, a que yo era la que siempre decía la verdad. Y el día de ahora pues me doy cuenta, ¿no? De que sí, yo provoqué muchos chismes.
Bueno, pues le agradecemos mucho este testimonio y desde luego sí tiene un poder muy especial, puede acabar con relaciones de pareja, con familias, con trabajos, en fin, puede ser muy destructivo, aunque tiene también otra forma de utilizarse, pero aquí justamente están utilizando las redes sociales muchísimo porque ya hay varios comentarios que a continuación les voy a compartir. Nos dice Samira Pilar Hernández, yo creo que el no estar a gusto con uno mismo genera estar viendo lo que hacen las demás personas. También nos dice Carolina, María Elena Román, los chismes destruyen a las familias, aunque se aclaren las cosas, las personas no aceptan una disculpa. Esto es para mejorar la situación y que se mejore desde luego la relación, pero en ocasiones no se acepta. Estelita Elguea, pienso que todo está en cómo decimos las cosas, la intención, la situación. Todos hablamos, todos compartimos información, lo importante es el fin de esa información. Saludos desde Tijuana, nos dice Julia Carmona Cruz. Excelente programa. Y dice, yo la verdad veo, oigo y callo. Muy bien. Vela Diciliego dice, qué horrible la gente que se secretea y que ríe a tus espaldas por cosas que ni siquiera son verdad. A mí la verdad es que me dan ganas de sacar la parte de Iztapalapa que llevo dentro. Rodolfo Cardoso, de hecho considero que gran parte del éxito del Facebook es el chisme, ya que permite husmear en la vida de los demás dando material para generar precisamente el mismo. Carolina Hernández, me gustan los chismes de la gente que no conozco, porque si los conoces te obligan a tomar partido y crean lealtades, aunque tú muy bien sepas que tu conocido es el que está actuando mal y tienes que justificarlo con cierto cinismo. Sandra Peregrino, por definición no hay chisme positivo o negativo, comentario o noticia no verificada que circule entre la gente, generalmente de carácter negativo. Vicky Cuervo Hernández, ¿chisme o mentira? ¿Esto es lo mismo o qué es peor? ¿Contar las verdades o duplicar las mentiras? El chisme es el chisme y así como la envidia. Adi Mapat, mi jefe nos la ha aplicado, una compañera y a mí, respecto al trabajo, haciéndonos quedar mal y hasta la fecha incluso las personas que nunca han cruzado conmigo una palabra hablan pestes de mí. Lo peor es que nos ha llevado esto a pensar que el problema no es mío, sino el de él, ya que es más fácil echar a pelear a las otras personas que asumir las responsabilidades que tienes. Víctor Macías, creo que el chisme tiene un poder intrínseco, ya que tiene la palabra hablada o escrita, independientemente de la intención de lo que quien dice. Con el simple hecho de transmitir información que se dice de los demás, adquiere inmediatamente un valor que puede trascender o no, dependiendo de cómo se utilice lo que se dice. Daniel Ontiveros, el chisme es una comunicación humana con tendencia negativa basada en suposiciones o intrigas que generalmente pretenden dañar. La comunicación positiva o asertiva es productiva. El chisme demuestra la falta de criterio y poca calidad humana. Por otro lado, Mauricio Mayorga nos dice, mal enfoque, si empiezan el programa exponiendo el chisme como algo necesariamente negativo, creo que entonces no serán objetivos. Bueno, aquí ya se explicó que no forzosamente tiene justo esta óptica negativa. Las dos connotaciones. Pero cómo se utiliza socialmente, pues en ocasiones más hacia lo destructivo o hacia lo negativo. O generalmente comienzas cuando vas a decir un chisme, digo, no yo, sino he escuchado que dice normalmente, oye, no le vayas a decir a nadie, pero Sí. y allá viene el cuerpo del O sea que delito. chisme es igual a secreto, porque yo estaba pensando. Es que es un secreto a voces. Al final, el chisme, cuando tú le dices a alguien, fíjate que me enteré que, ¿no? Claro. Ok, ¿de qué te enteraste? Pues que la hija de fulanita está embarazada y tiene 16 años. Sí, y ¡Qué barbaridad! sí. Los papás no la cuidaron, cómo no le dieron anticonceptivos, cómo la dejaron salir, la culpa... No, a ver, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es como el trasfondo de eso? Yo ya me enteré que está embarazada. Ok, es mi amiga. Lo primero que voy a ir a hacer es a preguntarle a la amiga cómo estás, porque me acabo de enterar. No voy a correr en ese sentido, en términos de este pseudo secreto, a todo el mundo al que yo vea, fíjate que fulanita está embarazada. Pero ¿no? fíjate que donde... el chisme también tiene una ganancia secundaria.
¿sí? El chisme puede utilizarse como una ganancia secundaria. Por supuesto. O sea, tú puedes decir, oye, haz correr el chisme de que fulanito anda atrás de mí, ¿no? Para darle envidia a mis amigas, ¿no? Y entonces se lo dicen a la más chismosa, ¿no? Entonces la más chismosa le cuenta a todas, oye, que fulanito anda detrás de... Entonces el chisme también tiene una ganancia secundaria. Otra ¿sí? utilidad, ¿no? Porque ¿Sí? es como cuando quiero que algo se sepa, lo digo a alguien que sé que lo va a correr. Y además Pero diciéndole, no le vayas a decir no le vayas a nadie. decir. Pero fíjense, yo en el testimonio veía algo bien importante. Este testimonio decía algo, yo decía la verdad. El tema es cuando nos sostenemos en que esta es la verdad, la perspectiva de algo que estoy nombrando, como la verdad que puede dañar la reputación de algo tan delicado como lo que decíamos, ¿no? La fidelidad o temas que todavía no están listos para ser nombrados en público, porque estamos hablando de lo privado, de lo íntimo, de eso que nos da curiosidad en redes sociales, de los artistas, de los políticos, y que son cosas que tener como este misterio, que es saber la vida privada, lo oculto, lo no dicho. Y entonces cuando yo lo nombro como la verdad, ahí es donde hay un peligro. Cuando digo, esta es la verdad, y no estoy asumiendo que es mi perspectiva, que es mi manera de significar algo de lo que me enteré, y que es algo que cuando yo digo, no lo digas, es porque no está listo para ser nombrado. Sí. ¿No? Porque además hay cosas que requieren que volvamos a mirar el contexto. Yo puedo contar de mi vida privada lo que yo quiera, Por supuesto. ¿no? Es como yo les decía a mis pacientes, yo soy un chismoso profesional, pero el espacio terapéutico es un espacio que nos sostiene la confidencialidad. Aunque los terapeutas tenemos muchos mitos que acabando la sesión hablamos a nuestros cuates y contamos chismes, eso es algo que no hacemos. ¿No eres chismoso? O sea, fuera de la terapia, ¿no eres Sí, chismoso? pero con mis cuates y con mi vida y con las cosas que me dan curiosidad, Ok. Marisa. Pero sí hay cosas de la vida privada que requieren un espacio de confidencialidad Absoluto, y que ahí de es a donde nos intimidad, parece que se puede generar muchos daños que pueden llevar a la depresión y al suicidio. Cuando una información sale de su contexto y no está bien sostenida con que la persona puede por lo menos opinar. Mira, la traición de la intimidad en ese Exactamente. sentido, eso es gravísimo. Sí. Y la otra cosa, yéndonos al testimonio, es muy interesante como ella dice, me veía invisible, Claro. yo no tenía otra participación en la casa, más que hacerme cómplice de esta condición de informante, como si fuera la cusilla de la casa, Sí. ¿no? A mí me parece que atrás de eso, si nosotros vemos la psicopatología o la inseguridad o la ambivalencia y la envidia y un montón de cosas que nos pasan, que están matizadas y entonces lo que hacemos es un asunto totalmente proyectivo. Yo estoy atacando al otro porque me muero de la envidia. Claro. O porque tiene un montón de cualidades que en vez de reconocérselas, le voy a encontrar justo donde está el negrito en el arroz, ¿no? Y si no, se lo voy a inventar. Y hablando también del testimonio y del tuit que nos leyeron, entonces pierde toda objetividad, un chisme pierde toda objetividad. No se puede hablar de ser objetivo cuando estoy siendo chismoso. Entonces no se trata de si es bueno o es malo, porque decía el tuit, o sea, si vamos a empezar con que Es es malo. algo malo, no, aquí no lo estamos diciendo que es algo malo o es bueno, simplemente estamos diciendo si se pierde o no se pierde objetividad, si le pongo o no le pongo de mi cosecha, y entonces ahí ya cada quien entenderá si es bueno o es malo lo que uno está diciendo. Bueno, ahí empezamos a un buen ejemplo del chisme, ¿no? Porque no dijimos eso. O sea, dijimos que era bueno y era malo, no dijimos que era malo. Sí. Ahora, el chisme también es una industria. Claro. Hay programas de televisión en donde son programas de chismes. Y entonces Y con un alto chismorrean rating, respecto. Inclusive dicen, les tengo un chisme de un artista, fulanita se divorció o sutanito le pega a fulanita. Tenemos también el chisme en las noticias. Claro. En las noticias nos dicen chismes, pero a morir. Tenemos chismes en la política. Pongamos el ejemplo de la política venezolana. O sea, cuando vemos nosotros los discursos de los Bueno, la políticos mexicana, venezolanos, ahora, la política mexicana, por eso dije, el 9º lugar en la potencia económica, dices tú, ¿quién lo cree? ¿No? Y lo que te dicen del socavón de la carretera, que porque fue no sé qué cosas, ¿no? Pues ahí sí hicieron una transota, No, eso es Entonces es el asesinato, chisme. Entonces el chisme es una cotidianeidad, ¿sí? Que todos estamos inmersos en ella
Y obviamente a veces es hasta terapéutico, como las lavanderas, las que había antes lavadores públicos o en el río, en la piedra, se van a platicar sus penas, sus cosas, buenas, malas, lo que sea. Y hay otra cosa que me acordé ahorita que tú hablaste, hay un chisme que tiene una connotación psicopatológica. Claro. ¿Sí? Que es el mitómano, por ejemplo. El mitómano es ese tipo que se encarga de decir mentiras, ¿sí? A diestra y siniestra, y entonces ya eso es una patología que ya todo el mundo lo conoce. Sí. Ese es un mitómano, dice que es millonario, dice que se fue a Nueva York, dice que esto, dice que aquello, que fulanito eso. Entonces también hay que considerar el chisme eventualmente como una psicopatología, pero sin embargo es una cotidianeidad. Oye, y uno de los comentarios, o varios decían, ¿y tiene otras connotaciones o alguna otra acepción? O sea, para definir la palabra chisme, también estamos hablando de que puede ser una mentira, porque si normalmente alguien llega con nosotros y, ¿qué crees? Pasó esto, o las cantidades, o las cifras de tales, ay, no, eso es un chisme, como diciendo, eso es mentira. Ajá. Exacto. Pero tiene que ver con ello, o en realidad está desvirtuada. Sí, yo dije al principio, el chisme puede verse desde como un engaño, se puede ver como un rumor, o se puede ver como una mentira, dependiendo del contexto en que se esté manejando. Pero puede ser verdad. Puede ser verdad también. O sea, el origen de repente es algo que sí sucede. Ahora, ¿cómo lo manejo? A veces esta situación que desencadena el chisme, por ejemplo, no tiene que ver con el suceso. No, ni con la persona, ni con el interesado. Y que sí sino es simple y sencillamente algo que sí pasa y entonces está distorsionado y se va. O sea, si tú dices, por ejemplo, a fulanita, la tal chica la corrieron de su casa, sí, ¿no? Entonces, pues es un chisme, pero es verdad. Ahora, si tú dices, la corrieron de su casa porque es lesbiana, ya le arreglaste el texto, ¿no? Y también y la corrieron de su casa porque, su mamá se fue con el novio. Y a lo mejor ni la corrieron, a lo mejor ella se fue. Se independizó y entonces quiere vivir sola y es una mujer muy progresista y tiene un buen trabajo. Y ni la corrieron. Pero es lo que decías de la proyección, porque ahí viene toda esta fantasía proyectiva, que yo le pongo mi propia interpretación de la situación y le pongo elementos que no existieron. Y la mamá lloraba y el papá estaba deprimido, lleva 3 días sin comer. Hombre, seguro la mamá estaba desolada. Pero es que creo que el papá también tiene un amante y por eso la hija fue lesbiana. Pues, y todos estos elementos. ¿Cómo no? Pues si van 5 años que no va a comer a la casa. Claro. Pero, exacto, pero fíjate, estaban diciendo algo. El chisme sí forma parte de la vida cotidiana. Y ahora que vemos las redes sociales, tenemos muchísima curiosidad, Boyer. Ahí nos vemos viendo vidas de otros, fotos, y nos actualizamos. Nos interesa saber. Este famoso término de ser stalker. Stalker, ¿no? o stalkear. Sí, y que es otra cosa más que meterte en la vida privada de otros y observar lo que hacen. Pero además contamos historias. Ya vi en sus redes sociales que se fue con tal persona y es con quien engaña al marido. Esos elementos del chisme son los que estamos hablando, que ahí hay una connotación negativa porque es una mentira, yo lo estoy inventando. Bueno, pero también puede ser verdaderamente ingenuo, por no decir otra palabrota, si de repente estás viendo algo que es obvio y tú dices, bueno, no sé, no me consta, aquí veo que está con otra chica, pero... A ver, Marisa, eso es... Yo le puedo dar interpretaciones irremediablemente. Es que estoy tierno hoy por el cumpleaños. Hay algo rico que creo que se refiere también a ese tuit. El chisme tiene una connotación rica, es a gusto hablar, es interactuar. Cuando tú dices, chicas, les tengo un notición, les tengo un chisme, me acaban de dar el anillo. Es que ese es un riesgo. Cuenta. Exacto, me acaban de dar el anillo. Hay quien te va a dar el pésame inmediatamente. Claro. Pero hay que se va a poner absolutamente rayada de sácale fotos, manda las fotos. Claro. Sí, ¿cuándo nos vemos? Eso tiene una connotación de compartir algo que te está pasando en términos amorosos, afectivos, y además tienes alguien que te cacha. Te tengo un chisme. Exacto. Vamos a ir a una pausa. Eso no es chisme, eso es verdad. Eso es una verdad contundente. Pues nada, nomás alimentar más pues ahora sí su maldad, todo eso. No, yo creo que se pierde mucho. Se pierde credibilidad. No sabría decirte porque es dependiendo de quién lo dice, para qué lo dice, cuál es el fin, cuál es la meta.
Realmente nada, porque te complicas más, tienes más temas en tu cabeza que no son ni siquiera tuyos y ganas más prejuicios, ganas más basura mental. Nada, simplemente el puro morbo y el ser una de las personas que pues, se sabe todo la vida de todas las personas sin siquiera tener que meterse o sin saber si es verdad o no. Pues lo que gana es dañar a los demás, porque como no vive feliz, quiere que los demás vivan infelices. Entonces, más que nada se inventan los chismes o se corren los chismes para dañar a las demás personas. El que te habla de los defectos de los demás, con los demás, habla de los tuyos. Diderot Denis, escritor y filósofo francés. Nunca imaginé de lo que son capaces los comentarios insidiosos, los chismes. Lo comento porque hace unos años entré a trabajar a un espacio en donde naturalmente empecé a entablar una bonita amistad con un compañero de trabajo. Empezamos a tener una bonita amistad que entonces en el trabajo pues empezaron a ver como murmullos, como risas a nuestras espaldas y todos imaginaban que teníamos una relación entre él y yo. Y él me empezó a comentar que tenía problemas en su matrimonio. Yo lo escuchaba, lo aconsejaba, porque él me comentaba que amaba a su esposa y que quería recuperar su relación con ella. Pero un día pasó lo que jamás imaginé. Estando yo en el trabajo, llega la esposa de mi amigo y me arma un escándalo enfrente de todos mis compañeros, amenazándome, gritándome, que cómo es posible que yo le quisiera quitar a su esposo. Evidentemente yo fui la comidilla del lugar, tenía mucha vergüenza, al grado de que mi jefe me llamó a su oficina para llamarme la atención de que cómo era posible que yo estuviera desmoralizando el espacio de trabajo. Evidentemente yo no aguanté la forma en la que me sentía avergonzada, me sentía pues apenada estando ahí y terminé renunciando porque ya no me sentía a gusto. Pero bueno, eso no fue todo, sino que también mi esposo, a pesar de que creía en mí, que no había tenido una relación con esa persona, pues se sentía avergonzado, decía que cómo era posible que me hubiera metido en una situación de ese estilo y que él se sentía pues humillado. Y todo por un chisme, algo que nunca fue verdad. Estas personas que hablaron de mí sin saber la realidad nos hicieron mucho daño a mi marido, a mí y a mi amigo y a su esposa. Estaba ahorita pensando mientras escuchaba este testimonio que cómo te defiendes de un chisme, ¿no? Debe ser muy complicado, al ratito se lo vamos a preguntar a nuestros especialistas, pero defenderte de un chisme, o sea, a veces puede ser peor, porque si te empiezas a defender, querrá decir que te importa lo que están diciendo, que a lo mejor tiene algo de razón, no sé, es complicado. Y también si te quedas callado, el que calla otorga. Entonces, ¿qué haces cuando alguien hace o dice algo malo de ti, ¿no? ¿Cómo estás, Diana? Hola, bien, gracias. Bienvenida a Diálogos. Gracias. ¿Tú te has visto envuelta en un chisme? Sí. ¿Y qué hiciste? Bueno, ¿se puede saber un poquito de qué era el chisme? Bueno, hace muchos años, en lo que sería el trabajo, me enteré, ¿no? Una persona me dice, oye, vamos a tener algo más íntimo. Y le digo, no, ¿qué te pasa? No, sí, pues es que hasta fulano dice que en ese contarse entre los hombres, oye, ves a fulana, yo ya, y cosas así. Entonces dice uno, pues, ¿qué te pasa? O sea, ok, que lo diga X y Y, pero si se supone que tú me conoces, ¿por qué lo crees, no? Entonces ese defenderse, pues dice uno, que digan, pero la gente que tú piensas que te conoce, o si conoces a alguien, ¿cómo es que te crees los chismes, no? Ajá. ¿Y entonces qué hiciste? ¿Qué pasó? ¿Tuviste alguna consecuencia con ese chisme o no? Pues ya viendo para atrás y dices, con razón, tales comportamientos de X y Y persona. ¿Te afectó? No tanto. Pues yo creo que no. Cuando ves y dices, ¿cuáles fueron sus porqués? O sea, vas conociendo. Al principio sí dices, ¿qué pasó?
pero si tratas de analizar y de ver, ¿no? Ajá. Pero, por ejemplo, ahorita que estamos diciendo cómo te defiendes de un chisme, no es como que fueras corriendo a decir, oigan, no, yo no soy así, yo no soy una facilota, yo no te defiendes de eso, ¿o sí? No, pues ya, ¿cómo? O sea, nada más ver y decir, bueno, pues mucho ojo con tal persona y ver qué es lo que cuentan, lo que dicen y se lo creen. O sea, esas mismas personas se lo creen y hay otros que se lo creen. Sí, porque además una mentira repetida muchas veces se vuelve en una verdad y eso es lo que es verdaderamente terrible también, ¿no? Muchas gracias. Diego, ¿cómo estás? Muy bien, me encuentro excelente esta mañana. Qué bueno, Diego. Oye, ¿y tú eres chismoso? ¿Has estado en chismes? ¿Qué? Pues respondiendo a la primera pregunta, como todos, sí he sido chismoso y puedo admitir que pues he hablado mal de la gente, sí he hablado bien de la gente también. Claro, no podemos decir, yo soy un angelito, yo soy un pan de Dios, cuando también somos el caviar del diablo, ¿no? Pero sí, yo lo veo más que nada en la escuela. Es bastante pesado un ambiente donde puedes llegar y tener esa como incertidumbre de si ya te inventaron un nuevo chisme o si a tu mejor amigo ya le inventaron otro chisme. Y es bastante pesado porque no se puede llegar a un lugar así y llega a afectar un poco el rendimiento. O sea, yo he tenido compañeros que sí se han visto afectados por eso, de que llegan a la escuela y me dicen, oye, ya no puedo, es que esa persona que está allá me está diciendo cosas que no, o sea, yo ni siquiera he tenido contacto con esa persona y me anda diciendo, es que ando saliendo con otra persona o cosas así. Ajá. Y es bastante molesto. Sí. Hasta personas cercanas a mí se han visto involucradas al respecto y no solo en el ambiente universitario, también en la preparatoria, en la secundaria y en el mismo Twitter, en las mismas redes sociales. Es demasiado nefasto. Sí. Porque uno llega a poner un comentario al aire y ¡pum! Esa persona como que se pone el saco y ya empieza... Se siente agredida, se empiezan a defender, te empiezan a atacar, ¿no? Es como, se va haciendo grande la bolita. Sí, más que nada, igual cuando se llega a estar en una relación medio mala, pues uno llega a poner una cosa en las redes sociales y se llegan a sentir como, ¿por qué pusiste eso? ¿Lo pusiste porque estás saliendo con otra? ¿Porque ya no me amas? ¿Porque ya no quieres pensar en mí? Sí. Y es bastante desgastante. Sí. Aunque muchas veces sí sucede eso, ¿no? Muchas veces es el no me atrevo a decírtelo, pero qué tal que te pongo aquí esta frasecita preciosa, ¿verdad? Que va dedicada a ti. Mira, ya quieren hablar. Diego, te quería preguntar una cosa, porque yo soy profesor de la UNAM. El chisme con respecto a los maestros, ¿no? Claro. De repente que dicen, ¿no? El maestro de matemáticas es gay y se hace un rumor y después se hace un chisme. O el maestro de matemáticas es acosador. O el maestro de matemáticas es pareja del maestro de química. Y entonces empieza el rumor y uno como profesor de repente los ve raros, ¿no? Se para uno enfrente del pizarrón y todo el mundo se le queda viendo a uno y dice, ¿traeré la bragueta abierta o qué onda, no? Porque se le queda uno viendo raro a uno, la gente se aleja. ¿No ha pasado eso en tus escuelas, en tu escuela? Por supuesto que sí. De hecho, recuerdo una anécdota de la primaria secundaria, donde teníamos un profesor de música y las chicas empezaron a decir, no, es que tiene porno en su USB. Y lo está poniendo así en clase, entre los cambios de clase, y te quedas así, oye, pues te consta. Yo a este profesor yo le tenía bastante respeto. Y pasó como 2, 3 años y seguía el chisme, hasta que no sé si fue porque lo corrieron o fue porque sí lo llegaron a reportar a la dirección. O porque él se cansó de recibir este tipo de chismes, ¿no? Sí. O igual, unos compañeros me contaron una vez en la secundaria que tenían un profesor de francés y que decían, no, es que es gay. Y hasta asumieron tanto de que tenía esa orientación que le jugaron una broma telefónica diciéndole que no, que aquí está tu amante, que quién sabe qué. Y eso, digo... ¿Y cayó o no cayó? Pues, al final, el que cayó fue el alumno que hizo la broma. Eso. Marisa, bueno, sí, a mí me parece que hay algo muy importante en todo esto. Primero, ¿en qué condiciones y qué necesita el grupo social? Si estamos hablando de los chicos a nivel de evolución, o sea, es muy importante el factor de pertenencia, de identidad, qué está pasando en el mundo adolescente. Sí. Entonces, hay muchísima necesidad de ser aceptado, de
ser exitoso, de reforzar, digamos, como las capacidades y las cualidades para pertenecer, por un lado. Pero por otro lado, lo que es muy grave es la duda. Cuando tú lanzas un chisme y entonces pones en duda o pones en entredicho la integridad de una persona, la sexualidad de una persona, eso se vuelve muy grave. A mí me parece que ese es de los alcances más serios que puede tener un chisme. Así es. Porque si tú hablas de un profesor y de repente lo colocas en una condición de abuso, de pedofilia, de ¿qué va a hacer la escuela frente a una situación de chisme, puro chisme? Sí. O sea, si la escuela se para, investiga y avala y protege al profesor, entonces hay algo que es contundente, no permeó este chisme para arruinarle la vida al personaje. Claro. Pero yo como padre digo, ¿quién sabe? ¿No? Te queda la duda. O sea, y eso es lo que me parece más tóxico. Sí. Lo más Ahora, delicado. Y es que ese es el mayor riesgo de tomar el chisme como parte de la cultura y de la cotidianeidad, que todo se permite. Porque entonces voy por la vida chismeando, porque así somos. Y lo veo tan normal que ya no me importa ir en contra de la reputación o dañar la reputación de alguien, porque se vale, porque así es la cultura mexicana o, Es que si o la algo cultura así. cambia la cultura. Pero, sin embargo, sí podemos tomar la responsabilidad de lo que estamos diciendo. O sea, una cosa es decir soy chismoso y otra cosa es permitirme decir cosas de otras personas. Soy perverso, soy destructivo. Exactamente. Claro. O sea, yo puedo ser chismoso porque sí me meto a Facebook a ver qué hizo, no sé, mi abuelita, o a ver qué foto subió mi primo, o cosas de esas. Y nada más, o sea, con el fin de informarme. Pero cuando yo ya soy chismoso para dañar a otra persona y lo tomo normal porque así somos, ahí es un grave riesgo. Claro. Oye, y esta pregunta que les hacía, o sea, ¿qué haces ante un chisme así, ante un chisme grave? O sea, ¿te defiendes, no te defiendes? ¿Está peor hacerle caso a un chisme o hay que correr a defenderse? Yo acotaría este asunto de contexto, porque acaban de decir, pues, en el contexto de jóvenes y universitarios, que están todas estas necesidades que hay que cubrir de pertenencia y de vinculación. Pero es importante en el trabajo, dependiendo en dónde sucede lo que estamos hablando, hay que hablar de ciertas cosas, como este asunto de un maestro, de un profesor. No podemos dejar un rumor suelto a la ligera. Toca hablar. ¿Dónde surgió a ratos? Pareciera que toca defenderse es malo. Yo sí creo que hay en ciertas situaciones en donde tenemos que hablar porque son temas muy delicados. Cuando estás frente a un grupo de niños y hay un rumor de este tipo, que el maestro ve pornografía, las instituciones tienen que hacer algo dentro del contexto institucional para apoyar al maestro. Porque el maestro seguro se enteró del chisme, ¿no? Digo, ya llega un momento en que es tanto chisme que llega a tus oídos, ¿o no? Pues, ¿O crees que no? No sé si realmente le llegó de fondo, pero no dudo de que de alguna u otra forma en el salón de maestros sí le haya llegado de algún lugar, ¿no? Sí. Pero yo creo que aquí depende del perjuicio que el chisme pueda ocasionar, porque hay de chismes a chismes, ¿no? Sí. Hay y entonces depende del perjuicio que te tienes que defender. Inclusive puedes llegar a tribunales. Por ¿sí? supuesto. Y eso lo vemos, yo como defensor de derechos humanos, lo veo, ¿no? Entonces, si a ti te levantan falsos testimonios, que es un chisme, ¿sí? Tú puedes llegar al juzgado y defenderte. Un profesor que vive de su trabajo y le levantan un chisme, tiene el derecho de defenderse, porque inclusive ese chisme puede perjudicar al doctor, no solamente, al profesor, no solamente, perdón por el lapsus, al profesor no solamente perdiendo el trabajo, sino acusándolo penalmente. Claro. Entonces depende del nivel del perjuicio que te ocasiona el chisme, es que tú tienes derecho a defenderte. Ahora, como decía mi padre con una palabra, esa palabrota que ibas a decir, con los tontos no se discute, ¿sí? Entonces hay chismes que no tiene caso que ni caso les hagas, ¿no? Claro. Pero hay chismes que te afectan tanto que puedes llegar a no solamente a ser perjudiciado en tu trabajo, ¿sí? Que te corran o que renuncies, sino que te demanden penalmente y te metan en una bronca por algo que no hiciste. Claro. Yo quisiera decir algo con respecto al testimonio, Ajá. porque
me parece muy importante que ella hubiera podido decir claramente, ella se fue muy apenada porque sintió mucha vergüenza y estuvo expuesta de esa manera. Pero tú puedes pararte y decir, perdón, tu marido es mi amigo y lo que tú estás haciendo es perfectamente destructivo porque no tienes absolutamente ninguna prueba y eso es producto de un chisme. Y claro que me voy. Y me voy porque no puedo estar entre esta bola de gentes que son terriblemente destructivos, ¿no? Y que esto tiene un alcance como mucho mayor, ¿no? En ese sentido, solo un chisme de oficina. Sí. Pero me parece que tú tienes de repente que decir las cosas y no dejarte abrumar en ese sentido e irte como si eso te hubiera expulsado. El jefe podría haberle preguntado. El que la señora fuera a hacer un escándalo. Yo me acuerdo de alguien que fue y le tiró una bote de pintura en la cabeza, en la oficina, ¿no? Sí. A la supuestamente amante del marido. No dijo absolutamente nada. Bueno, claro, eso teatralmente puede ser muy divertido, ¿no? Sí. Ahora, en esencia, es algo muy serio. Y muy serio porque es producto de una mentira. Cuando es una mentira, a mí me parece que uno tiene que decirlo. Funcione o no funcione. Y el dicho este de que cuando el río suena, agua lleva. Bueno, ese es el problema. Sí, esos son los matices que sí creo que había que diferenciar. Cuando sí, cuando no hay muchos rumores que no vale la pena. Yo también soy docente y con mis alumnos de pronto veo que se enteran de cosas de mí que yo no he dicho o no les he contado y como decían, ¿no? De pronto dices, ¿y ahora por qué no se acercan mucho? O se acerca como con esta curiosidad. Eso es natural y ahí no hay que detenernos a aclarar todos los rumores. Pero hay ciertos rumores que sí pueden implicar dañar la reputación de alguien, la vida privada de alguien, porque se cuestiona y se mete algo que me gustó que pusiste al centro, la duda. El misterio de que lo que están diciendo hay algo de cierto, ¿no? Que hay que tener muchísimo cuidado. Por ejemplo, con la pareja, ¿no? Como lo estábamos viendo en el ejemplo. Si quieren lo comentamos más adelante porque vamos a ir a una pausa, pero qué difícil cuando alguien te mete en un chisme y tu pareja no te cree. Se queda ahí sembrada la duda. Vamos con Óscar Virués rapidísimo y después regresamos a comentar. Elías Curi nos dice, hablar de los demás nos da tiempo para reunirnos y alimentar el espíritu. Jeje, lo malo es que lo hacemos casi siempre para destruir. Janet Padilla, chismes siempre hay en todos los ámbitos y pues observamos y damos opiniones a favor o en contra de lo que estamos observando. Guillermo Meneses, eso del chisme, que aviente la primera piedra el que esté libre de pecado. El que no es chismoso es que está muerto. Y eso también podría ser un chisme. Pero bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos. Hay mucho más aquí en Diálogos en Confianza. No se vayan. Si mantengo mi silencio acerca de mi secreto, es mi prisionero. Si yo le suelto de mi boca, yo soy su prisionero. Arthur Schopenhauer, filósofo alemán. Estamos de regreso en Diálogos en Confianza. Mañana hablaremos un tema del que, bueno, desde luego todas y todos somos conscientes de que ocurre y cada vez más y no se hace tal vez lo que se debe hacer. Consecuencias de la contaminación ambiental. Y es que la Ciudad de México es una de las ciudades más contaminadas de todo el mundo y en los últimos 2 años la concentración de partículas contaminantes en el ambiente ha alcanzado niveles nunca antes vistos. La contaminación del aire producida por la actividad industrial, el exceso de basura y la gran cantidad de vehículos que circulan diariamente emiten diversas sustancias que contribuyen al desarrollo de enfermedades pulmonares y cardíacas, siendo así uno de los grandes problemas que afecta la calidad de vida de quienes viven o vivimos en las grandes urbes como la Ciudad de México. En este sentido, el Instituto Nacional de Salud Pública estima que las víctimas en nuestro país llegan aproximadamente a 20,000 por año. Y por su parte, cifras presentadas por la Agencia Internacional de la Energía señalan que cerca de 6.5 millones de personas mueren cada año en todo el mundo debido a la presencia de agentes contaminantes en el aire. Pero entonces, nuevamente esta pregunta, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo colaboramos o dejamos de contaminar a este planeta que de verdad muchos de los daños son irreversibles? Entonces, ¿qué se hace o cómo nos podemos unir a nuevas causas, a ciertas asociaciones o instituciones que trabajan en pro de ello? Bueno, pues no se pueden perder entonces el tema de mañana en punto de las 9. Y para poder asistir aquí y que no les cuenten un chisme, marquen al 53 41 44 35. Vamos a ver el resumen de la primera parte.
esta sensación de yo soy el primero en saber algo, es lo secreto, aquello que puede ponerme en un lugar por encima de otros. Precisamente no tenemos la verdad absoluta de todo lo que decimos o de todo lo que vemos y la manera en que yo califico lo bueno y lo malo. Entonces es muy subjetivo esto. Es muy aparte la comunicación en sí, el poder decirle a los demás lo que yo pienso de algo y meterle su cosecha. Los seres humanos somos sociales por naturaleza. Tenemos necesidad de interactuar. Y el chisme es una posibilidad de interactuar. El chisme tiene que ver no solamente con el chisme en sí, como lo conocemos por sentido común, sino con otros aspectos. Por ejemplo, con el rumor, por ejemplo, con el engaño, por ejemplo, con la mentira. Depende también de un punto fundamental, ¿sí? ¿Cómo entiendes el chisme? Uno es el chisme particular sobre alguna persona, donde además yo tengo algún interés, que puede ser positivo o negativo. Hay otro nivel en el que el chisme es una información que está manejado clandestinamente y es como, no es una noticia, no es algo que es público. Cuando yo digo no lo digas, es porque no está listo para ser nombrado. Un chisme pierde toda objetividad. No se puede hablar de ser objetivo cuando estoy siendo chismoso. El chisme también es una industria. Claro. Sí. Hay programas de televisión en donde son programas de chismes. Hay un chisme que tiene una connotación psicopatológica, claro, ¿sí? Que es el mitómano. El mitómano es ese tipo que se encarga de decir mentiras, ¿sí? A diestra y siniestra. El chisme sí forma parte de la vida cotidiana. Y ahora que vemos las redes sociales, tenemos muchísima curiosidad, Boyer. Ahí nos vemos viendo vidas de otros, fotos y nos actualizamos. Este famoso término de ser stalker. Stalker, ¿no? o stalkear. ¿Y qué es otra cosa más que meterte en la vida privada de otros y observar lo que hacen? Pues depende, de nuevo, ¿no? La gravedad y qué está en juego. Si está en juego tu integridad, pues claro que sí. Si es un chisme ahí banal, pues ni vale la pena pelarlos. Pues trato de resolverlo directamente con la persona que está hablándolo, o sea, resolver las cosas, pero no busco hacer algo más grande de algo tan pequeño. Aclararlo y decir que lo que ha pasado y pues arreglarlo, ¿no? Lo mejor es quedarse callado porque siempre se hace más grande el chisme. Si tratas de defenderte, quiere decir que eres culpable del chisme. Creo que depende la magnitud del chisme que sea. Si es algo que, aunque sepas que no es verdad, pero se está afectando pues otros ámbitos de tu vida como un laboral o familiar o algo, creo que ahí sí es necesario ya intervenir. Pero pues si es un chisme de oído que no pasa nada, pues creo que es mejor dejarlo pasar. Bueno, pues le agradecemos mucho a las personas que participaron en este sondeo. Y hay muchos comentarios y llamadas. Francisca Fontes nos dice, me encanta el chisme. Es más, ¿tienen algún nuevo chisme por ahí? Paloma Valerio, chismear es malo cuando amarras navajas, pero cuando solo chismeas es delicioso. La tía Pelucas, por soledad se chismea, porque hay vacíos, por morbo, porque hay gente que lo disfruta y prefiere criticar al otro que a sí mismo. Por otro lado, también Sagrario, es más una manía que tenemos de estar y enterarnos de algo que nos corresponde y hace mucho daño cuando lo reproducimos. Alacrán, una que tenga como base de enseñanza el civismo y los valores de respeto, donde se enseña a convivir y a valorar a las personas, bases de vida. Dime Beto, nos dice, la información es poder, aunque el chisme sirva para poder fregar a la otra persona. Liz, por pertenecer a un círculo social se chismea, aparentar que uno está mejor, estropear la reputación de alguien que no te agrada, por hipocresía tal vez pueda ser. Carlos Baizábal Rami, pudiera ser que alimenta nuestro ego, pero cuando te enteras de que a otras personas les va mal, cuando este es el caso, entonces es destructivo. Eric, tocante el tema de hoy, me encanta que siempre nos tomen en cuenta, eso nos hace hablar bien del programa. Mira, y no es chisme, ¿eh? Lágrima de Luna, existe el chisme malintencionado tratando de buscar hacer algún daño y para que funcione el otro lo cree como verdadero. Sammy, ¿de qué crees que me enteré? Esas dulces palabras que nos darán información siempre útil. El chisme es información buena o mala, pero no pedida, nos dice José. Elsie Gabriela González, preguntar a lo que te cuentan genera más chisme. Ha sido criticada porque casi nunca. No pregunto sobre la vida de los demás, vivo la mía. Paus, somos seres sociales. El chisme es parte de nuestra naturaleza y por ende de la interacción y la interpretación que hacemos de la realidad social.
Nos dice un anónimo, las personas a las que les gusta el chisme son aquellas que tienen una carencia cultural y pensamiento profundo. Carlos de Anda, una cosa es un comentario y otra es el chisme. La diferencia es la intencionalidad que sienten para manipular la información. Si una persona abunda en el uso del chisme y se le conoce como una persona chismosa, ¿qué rasgos de personalidad tiene y cómo se puede tratar eso en terapia? María del Carmen Cano Guevara, todos somos chismosos por naturaleza. Cuando voy a consulta con mi hija y salgo del consultorio, ya una persona le dijo toda su vida a mi hija. Esto es muy triste, andar en los chismes de la gente, porque hay gente que los cuenta tan real que hasta uno mismo duda. Con los chismes podemos destruir un hogar, una familia o incluso una vida. Otro anónimo, por un chisme que me hizo un amigo, entre comillas, una amistad de 40 años se fue a la basura. Además de las repercusiones a nivel personal, la gente debe pensar antes en los daños que puede causar no solo a una persona, sino a una familia completa. Y esto me deja pensando un poco, ¿qué tanto la formación, o más bien si yo me construyo como una persona chismosa, viene desde la cultura, educación que recibí en casa? Una niña o un niño, ¿a qué edad puede comenzar a decir su primer chisme? Pero yo creo que hay que hacer una diferenciación, fíjate. A mí me parece que una cosa es ser comunicativo y otra cosa es ser chismoso. Sí, claro. ¿No? Entonces, ser comunicativo me parece que es absolutamente saludable, divertido y tiene que ver con una personalidad. ¿No? Y lamentablemente un tipo de personalidad. Lo otro, o sea, a nivel de chisme, es cuando empieza a hacer algo que me da poder, que de alguna manera Hay una yo ganancia. estoy Una ganancia. tratando Hay una como ganancia. de tener esta ganancia secundaria, Un gran chismoso, no de la historia, pero de la literatura, Yago, de Otelo, Claro. que genera, no nada más en una pareja, en una ciudad, en una civilización, un chisme que destruye a muchas personas. Es monumental. Y Bueno, ahí es donde se hace monumental la escalada, cuando no es un proceso, es un degradé, una información que va creciendo, creciendo, creciendo y puede destruir familias y generar un montón de cosas. Oye, pero por ejemplo, no es lo mismo decir, fíjate que Lupita, la vecina del 8, está embarazada, que decir, ¿qué crees? ¿Ya supiste? Lupita, la vecina del 8, está embarazada. tienes... Sí, una ¿Le ves connotación algo? diferente. No, así le ves algo. mira, estábamos hablando en el corte Sí, claro. de una película que es brutal y es una película muy ilustrativa de lo que estamos hablando. Se llama La Duda, es una película sueca. Y es una película muy importante porque plantea desde el punto de vista social una condición fantasiosa en una niña, y es una niña de kinder, de preescolar, con una implicación absolutamente monumental en términos del pueblo en el que esto se realiza. Y hay otro programa muy interesante que es 13 y medio. 13 razones por qué. 13 razones por. Eso tiene que ver con una adolescente. Y a mí me parece que vale mucho la pena verlo. Yo me iría un poco a este asunto, primero de la educación. ¿Por qué yo estoy tan interesado en la vida del otro? ¿Por qué no estoy viéndome a mí? ¿Por qué no estoy educando a cómo tengo que vivir yo para que... Yo recuperaría este asunto de la proyección y de las necesidades, porque fíjense, los chismes se siente rico, Marisa, y la intencionalidad, y cuando se dice sabroso, pero a veces no dimensionamos que un comentario sobre la sexualidad de alguien, sobre una actitud de alguien, puede llegar a escaladas como esta serie, que es un relato como una niña decide suicidarse. Esta del... Sí, la 13 de razones. Tuvo mucha controversia, una artista americana facilitó que se pudiera hacer esta serie, Selena Gómez, si no me equivoco, y a mí me gustó mucho cómo este proceso llega a ser avergonzante, porque varias personas a veces hemos estado en este tipo de interacción, sin dimensionar que a veces en esta interacción juguetona estás lastimando la vida emocional, la autoestima de alguien, y que eso es a donde a ratos nos toca detenernos, a ver cómo esta riqueza de hablar de mí, de otros, de lo secreto, pero si nos vamos, esto puede llevar a escaladas en lo personal de maneras muy importantes y también en el mundo de las sociedades y de la política. Finalmente, los medios es información, Claro. las noticias es información, los chismes de artistas, las revistas que más se venden
electrónicamente y es de artistas, la vida de los artistas, nos encanta saber. Déjame decirte, justo le pedimos una entrevista a un querido amigo, Osiris Carvajal, quien accedió a ofrecernos esta entrevista porque él, entre otras cosas, también conduce y dirige programas en donde hablan de espectáculos, pero también se maneja el chisme. La pregunta para Osiris era, ¿cómo se maneja esto del chisme? Y si no se sienten mal, de repente, de decir algunas cosas que a lo mejor pueden afectar a otras personas. Veamos qué fue lo que nos dijo. El chisme ha sido siempre como el ingrediente perfecto del programa Los Espectáculos. Hay chismes que se manejan con mucha responsabilidad. No te puedes soltar a dar una información tan fácil porque te puedes meter en situaciones completamente graves, situaciones que a lo mejor de primera instancia no te das cuenta del daño que puedes provocar. Jamás me he ido por un chisme que pueda afectar a terceros. Jamás lo he dado a conocer. Hay veces que nosotros sabemos más, pero que no nos consta, ¿no? Y que esa información, mientras no sea comprobable, no la vamos a conocer. Cuando nos enteramos de un chisme, ¿qué hacemos? Es ir con el involucrado y preguntarle al respecto. A veces el involucrado se molesta, pero es preferible tener la información de primera mano a nosotros dar algo por hecho que no nos consta. Mira, te voy a mentir si te dijera que la fuente de espectáculos no vive del chisme, ¿no? Eso sería absurdo. Realmente, sí, en parte tenemos nosotros un alto porcentaje de chisme. A la gente le encanta el chisme, pero hay más gente que le gusta disfrutar del chisme de cómo se lo cuentas a de cómo lo publicas, ¿no? No es lo mismo contarte un chisme platicado que a lo mejor leído, porque a lo mejor de la manera en que lo lees lo haces más informativo, más formal. El chisme pues ha sido como muy enriquecedor para muchos, pero nada más el chisme se da en el espectáculo, se da en la política, y creo que el de la política también es fabuloso, ¿no? Pues es parte también de una plática de sobremesa. Y es curioso, cuando un periodista o un reportero de espectáculos con nosotros llegamos a un lugar social, de pronto tú dejas todo atrás del espectáculo pues para convivir con la familia, y lo primero que te preguntan es ¿qué pasa con sutanito, con fulanito? Y entonces lo empiezas a platicar y hay cosas que la gente no lo cree y te empieza a inducir. Creo que el chisme también está dentro de cada uno. Hay gente que no le gusta y que prefiere leer un libro y que eso es muy sano y que lo puede hacer, pero hay otra gente que sí nos gusta y que nos entretiene estar ahí y ser parte del chisme. Muchas gracias a Osiris Carvajal. Pero y dice, mira, fíjate, dice, hay gente que nos induce al chisme. Sí, pero mira, Osiris yo no lo conozco, pero es una persona ética. Ética. Pero hay periodistas chayoteros, Claro. ¿sí? Que un artista le paga al periodista para que hable mal del otro, ¿sí? En su programa. Eso es la realidad de los medios de comunicación. Ahora, partamos de una premisa fundamental, eso es aparte. La cultura es la psique de la sociedad, ¿sí? Esa premisa. La cultura es la psique de la sociedad. De tal manera que hay comportamientos que no vas a poder cambiar porque están sustentados en la cultura. Y la cultura no la puedes cambiar, la sociedad sí. Y la puedes cambiar a través o a partir de la educación. Entonces, podemos decir, vamos a educar para no ser chismosos, ¿no? Pero ¿a cuántos podemos educar para no ser chismosos? Si el chisme, desde mi punto de vista, es una cuestión casi, ya lo dijiste tú a partir de los primates, casi instintiva, ¿no? Entonces, la gente va a seguir siendo chismosa, o vamos a seguir siendo chismosos. Entonces, lo que tenemos que aprender... chismoso? Sí, yo sí. Lo que tenemos que hacer es aprender a vivir de una manera socialmente funcional en un mundo lleno de chismes. Yo sugeriría algo que me parece importante. O sea, cuando tú estás hablando de un evento generalizado de esta manera, como una situación social, me parece que hay criterios. O sea, si tú no impones cierto tipo de filtros y educas a que el chisme, en última instancia, si es algo divertido, si tiene que ver con la manera en la que comunicas algo, que tenga muy claro la función, digamos, en términos de la fuga, la diversión, en fin, la manera en la que tú te relacionas con tus pares o lo que sea. Pero me parece muy importante el respeto y me parece que se tiene que tener en cuenta la trascendencia. Claro, O pero sea, yo es te como- respondo con una frase generalizada. Es un peligro para México.
El chisme. No. La frase de los medios políticos, y no digo nombres, nomás digo, es un peligro para México. ¿Qué impacto tiene eso a nivel social? ¿No? Y ahí está la trascendencia. Por eso digo que tenemos que aprender a vivir en un mundo donde el chisme no se va a quitar y nosotros tenemos que aprender a manejarnos como la compañera que dijo, pues no le hice caso, no hice esto, no hice aquello, o profesores Vamos a ir a que una prefieren, pequeña pausa, etcétera, porque etcétera, ahorita ¿no? regresamos a seguir Hablamos. platicando, no se vayan. Criterio. 3 pueden guardar un secreto si 2 de ellos están muertos. Benjamin Franklin, político estadounidense. Yo en lo personal hago caso omiso. La verdad no me gustan los chismes ni los comentarios de pasillo, entonces les doy por su lado y no profundizo en el tema. Pues normalmente cuando me cuentan un chisme trato nada más de escucharlo, pero no tomarlo tan en serio, ya que muchas veces el chisme está involucrando personas que conozco o personas cercanas y realmente siento que es de mala educación. O sea, los escucho y todo, pero pues no les tomo ninguna importancia porque al final pues el chisme es eso, es algo que escuchas y sin saber si es cierto o no. Trato de ignorar a la gente, porque como te digo, si haces caso de los chismes, tanto te dañas tú como dañas a tu familia. Entonces, lo mejor sería ignorar los chismes. Si es una verdad que va a afectar a alguien, pues hay que comunicárselo para que se prevenga. Y si es una mentira, hay que olvidarla y tirarla al cesto de la basura. Si es un chisme de tipo familiar, cosas negativas, lo dejaría pasar. Uno es quien es y la verdad siempre sale. Si es cuestión de sociabilizar del chisme de fulanito, de sutanito, de la farándula, pues estar dentro del ambiente y continuarlo quizás. Bueno, pues aquí estamos con Magda platicando. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta, gracias. ¿Qué me ibas a decir con respecto al fíjate chisme? que a mí me interesó mucho el tema porque me encantó lo que comentaron los panelistas, ¿no? Por un lado, sí podemos hacer algo con los hijos desde la casa, mostrando la objetividad, pues hacer el filtro, ¿no? Que comentaba la panelista Gaby. Pues sí, desde casa tenemos que ver si lo que vamos a decir de los demás, pues es bueno o es verdad. Tiene algún beneficio, ¿no? Por ejemplo, yo lo veo en casa porque mi mamá me decía, oye, es que los hijos de tu hermano cuando vienen a la casa esto, los hijos de tu hermana cuando vienen a la casa esto. Y entonces era un sentir de mi mamá. Mi mamá, hay que ver las emociones de las personas que hacen los comentarios de otras personas. Lo que yo veía es que mi mamá no tenía el valor como para quejarse de sus nietos con mis hermanos. Entonces me tomaba a mí como una forma de desahogo y tal vez con la esperanza de que yo les dijera lo que las necesidades que tenía, ¿no? Y hasta que, ¿cómo lo afronté? Pues reuní a mis hermanos y les dije, oigan, mi mamá no tiene el valor de decirles esto de nuestros hijos, ¿no? De sus hijos y de mis hijos. Y entonces ya ahí me dijeron, sí, y a mí me ha dicho de tus hijos esto, ¿no? Y sí, es un chismerío ahí tremendo. Más bien lo afrontamos y dijimos, bueno, vamos a verlo de qué manera ayudamos a mi mamá, ¿no? Claro. Y utilizando el filtro que decía Gaby, me parece, nos ha ayudado mucho en casa a que realmente, como también decía el panelista Jorge, es cultural, o sea, necesitas, si no tienes cuestiones de qué hablar interesantes como crecimiento para pues la familia o para tus compañeros, pues mejor no lo hables, ¿no? E infórmate también para que tengas temas de qué hablar, que hables de los otros, pero con alguna cuestión objetiva, ¿no? Tal vez sí te sirva como alguna válvula de escape de algo que estás sintiendo, ¿no? Pero tienes que ver la objetividad, tiene un beneficio, ¿no? Claro. Ahorita que hablabas de la parte familiar, estaba yo pensando que muchas familias justo se reúnen a comer o a cenar o los fines de semana y toda la conversación en torno a la mesa es puro chisme. Es lo que le pasó a Sutana, lo que le dijeron a Mengana o a Mengano, ¿no? Entonces, mucha de la reunión familiar tiene que ver también con esta parte del chisme.
Antes de pasar a platicar con Miguel, recibimos una llamada por ahí que dice, ¿cuál es el objetivo de este programa? O sea, como que no entiendo por qué Diálogos en Confianza está hablando acerca del chisme. ¿Están a favor o en contra del chisme? O sea, ¿proponen que no haya chismes? Quiero decirle, con todo respeto, que este programa jamás tiene como objetivo el que ustedes hagan o dejen de hacer absolutamente nada en ninguno de los temas. Nosotros somos respetuosísimos con respecto a la individualidad y a la toma de decisiones personales. Lo que hacemos es exponer diferentes temas que hablan del comportamiento humano, porque en este programa, particularmente el de los miércoles, Saber Vivir, nos interesa mucho analizar las emociones, las formas que tenemos de vida y por qué somos como somos y por qué actuamos como actuamos. Nunca calificamos y mucho menos descalificamos. Cada quien toma, después de escuchar a nuestros invitados, a las personas que muy amablemente nos ofrecen sus testimonios, cada quien tiene la obligación y el derecho también de decidir por sí mismos. Entonces, sí quiero que quede claro que ni es a favor ni en contra. Estamos aquí pasando un rato muy agradable en el chisme. Miguel, ¿cómo estás? Bastante bien y una felicitación a todo el equipo de Canal 11. Muchas gracias. Pues ¿Eres chismoso, Miguel? Sí, yo creo que no puedo decir que no. ¿Alguna vez dijiste algún chisme que dañara a alguien o no? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y sentiste feíto? Bueno, voy a aclarar algo que el origen del chisme, según mi visión. Ajá. El chisme viene porque tenemos resentimientos o traumas, los cuales precisamente los sacamos en esa forma del chisme, porque nos sentimos aliviados de esa carga que traemos, que no debería de ser, ¿verdad?, sino encauzarla por otro lado. Más sin embargo, cuando platicamos, como en familia estaban comentando, pues sí es el chisme, ¿verdad? Y sí tiene algo de terapéutico porque pues nos desahogamos, vuelven a lo mismo. Sí. Entonces, hay que tomar en cuenta y la conciencia de ver que cada chisme que digamos no sea dañino, no sea destructivo, sino pues puede ser hasta de modificar ciertos comportamientos con la familia, con los compañeros, con los vecinos, porque en todos lados está el chisme. Oye, el chisme entre vecinos, ahorita que lo dijiste, ese es bueno, de primera mano, ¿no? Ahí todos. Así es, porque siempre estamos al pendiente del vecino en lugar de estar al pendiente de nuestra vida. Sí. Entonces, que inclusive, aunque no lo crean, hasta los perros son chismosos entre ellos. ¿Ah, sí? Sí, porque si los ven y los observan, se hablan entre ellos. Ajá. Entonces, pues, van a decir, oye, yo vivo mejor que tú. Exacto. Mis croquetas son de mejor calidad. Exacto. Entonces, esa es la parte que yo considero que, digamos, el ser muy cuidadosos en todos nuestros actos, pero más con el chisme. Claro, claro. Ok, pues muchas gracias. Vamos con, ¿quién me dijiste? ¿Con Oscar? Vamos contigo, Oscar Virués. Nos dice Vane Gutiérrez, el problema es que a las personas les interesa más sentir el placer del chisme que pensar si están dañando o no a alguna otra persona. Sammy nos dice, pero si el chisme es cierto que si tal persona se comete abusos, hay que escuchar, investigar y también actuar. Por otro lado, Liz, si digo que la burra es parda es porque tengo los pelos en la mano, averiguar antes de creer. Terexa nos comparte una frase y nos dice, esta es del Dalai Lama, deja ir a personas que solo llegan para compartir quejas, problemas, historias desastrosas, miedo y juicio de los demás. Si alguien busca un cubo para echar su basura, procura que no sea tu mente. Por otro lado, nos dice Eudés Jorge Cabrera, si Oscar es el más chismoso, todo el tiempo está leyendo lo que pasa en las redes sociales. Chismoso profesional. No, es simplemente interés periodístico, ya lo habíamos dicho hace rato. Nos dice también Lapislázuli, también es importante que si escuchas un chisme, pues no la esperanza de que esta forma pararía ahí el chisme. M. Patricia Flores, ojos que no ven, mente paranoica que lo inventa. Juan Pablo Peña dice, el chisme es la búsqueda de una gratificación inmediata combinada con la manipulación. La mayoría de las veces esta, pues desde luego, es negativa. Nos dice, por otro lado, en esta otra frase, Macarena Hernández, yo sabía que todo lo que hacía mi pareja, siempre me informaba todo. Bueno, entre periodistas es común el chisme. Liz, el chisme emite un veneno triple porque hiere al que lo dice, al que lo escucha y a la persona de quien se está hablando.
En esta llamada telefónica nos dice Jorge Ordóñez, un filósofo griego dice que si tú le comentas algo a alguien, se va a convertir en un chisme, porque la gente no guarda nada. Cuando una persona se ocupa más de la vida de otro que la suya misma, siempre estará creando precisamente chismes. Pepe Romero, una cosa es porque nos encanta hablar de los demás y otra cosa es chismear. Hablar de los demás es decir tal persona hizo esto o aquello y el chisme son mentiras que no podemos comprobar. El chisme es algo patológico. Bárbara Guardado, me parece que se está utilizando el término chisme como sinónimo de comunicación más de como chisme. Por lo tanto, las opiniones de los expertos me resultan no claras con respecto al tema. Martín Aguiñaga Zaragoza, me da mucha lástima que la televisión se emplee para un chisme y acaban de comentar que el chisme es toda una industria. Pero ¿por qué pasan los programas educativos en horarios que casi nadie ve y los programas de chisme en horarios que todo mundo puede ver? Me indignan los niveles de modernización y de retroceso educativo que tiene nuestro país. Por otro lado, Jesús Rodríguez, si lo que dicen de ti es mentira, ¿para qué te preocupas? Si lo que dicen de ti es verdad, ¿para qué te preocupas? Mario Cárdenas, hace 10 años uno de mis hermanos me inventó una familia que no tenía. Yo no dije nada porque no era cierto, pero por esa razón perdí a mi familia. Omar Medina, a todos y a todas nos gusta el chisme. Todos somos chismosos, pero considero que los hombres debemos de evitarlo, ya que es muy importante respecto hacia el otro y no llegar al extremo de la difamación. Francisco García, para mí la mejor manera de defendernos de un chisme es la indiferencia. Es difícil hacer caso omiso de los chismes, pero es la mejor para seguir nuestra línea, porque de otra manera en nuestra sociedad la gente seguirá continuando o continuará con los chismes. Oye, déjame nada más decir una cosa con respecto a eso, que hay muchos dichos que justamente tienen que ver con el tema que estamos hablando hoy, como por ejemplo este también de que el que calla otorga. Claro. Entonces, ¿qué tanto no te defiendes o sí te defiendes de algo que alguien dice de ti si cuando te quedas callado a lo mejor estás como... Otro buen ejemplo es en boca cerrada no entran moscas. También, Claro. sí. Pero fíjense, yo quisiera retomar algo que sí pasa, puede ser incómodo, pero dentro de muchas de las interacciones familiares en la comunicación sí hay hablar de otro, hablar mal de otro, o hablar del que no está presente. Y lo que a mí me parece es que es mucho más sencillo hablar del que no está presente que hablar de nosotros dos. Esta incomodidad a ratos también hace que se magnifique el tema de la curiosidad del chisme. Se sale alguien y se va de una reunión, oye, ¿y sí sabes que anda mal con su esposa? ¿Y sí sabes que en realidad no la ama? En realidad creo que la mujer tiene un amante. Es decir, es mucho más rápido que vamos al otro por medio de estas interacciones muy sutiles, hablando de otros que hablar de nosotros. O sea, ¿es como una evasión? Es como una evitación. Sin el cómo, sin el cómo. Tiene esta válvula de escape en el que yo me fijo en el otro y no me veo a mí mismo. Yo por eso digo que la educación es muy importante. Sí, claro. Y que tú en ese sentido, yo no estoy a favor del chisme. A mí me parece que el chisme es algo que tiene de fondo un efecto, un impacto de alguna manera nocivo. No es comunicar. Comunicar es algo diferente. O sea, si yo estoy sintiendo que algo está pasando con alguien, ¿por qué no voy y lo verbalizo a quien se lo tengo que decir? En vez de hacer todo este circo por atrás y entonces crear un nivel de confusión donde la verdad o una duda que puede ser perfectamente pertinente, si hay algún manejo, por ejemplo, el de un profesor. El profesor que de repente yo estoy leyendo que acaricia de más. No es cariñoso. Hay profesores que son apapachadores, contenedores, cariñosos, fantásticos, cercanos, en fin, muy importantes en la vida de los adolescentes. Pero que de repente haya algún twist en la caricia que a mí no me cheque. Si yo tengo un consejero o si yo voy directamente a alguna autoridad a decir, yo sentí esto. Se los dejo ahí a ustedes, las autoridades, para que revisen si pasa o no pasa, por ejemplo. O alguien se robó, o alguien, vi a mi prima con alguien más que no es su marido. Bueno, voy a mi prima y le pregunto, ¿qué demonios está pasando? Porque me la encontré con otro personaje. ¿Por qué alguien no hace eso? Bueno, porque es mucho más fácil otro. Enfrentar y Nos de da alguna miedo. manera Viene con esa respaldar capacidad. lo que estás diciendo. El chisme Se viene- necesita coraje, se necesita valor, se necesita una estructura
distinta, el otro es mucho más fácil. Exacto, el chisme viene con esa incapacidad de poder enfrentar al otro y decir, yo vi esto, es verdad que, no sé, que estás embarazada o que tomas demasiado o que no pagas tus impuestos, o sea, X chismes, ¿no? Pero es esa incapacidad de enfrentar al otro. Y hablando también de lo que, de lo que Víctor decía, no podemos vernos a nosotros mismos, a veces no podemos ver lo que nosotros estamos haciendo, esa incapacidad de vernos a nosotros, pues también es incapacidad de ver al otro, de enfrentarlo y de comunicar en lugar de chismear. ¿Sí? Es muy diferente. Fíjate, yo a Víctor lo conozco de hace tiempo y te quiero confesar algo, Víctor. Dime. Lo sé todo. No me digas. Lo sé todo. A ver, cuéntame. Oye, cuéntanos el chisme. Lo sé todo. Muy bien, muy bien. Lo sé todo. Eso se vuelve terrible. Claro. ¿no? Porque tú llegas y le dices a tu papá, papá, ¿qué pasó, mijo? Nomás quiero decirte que lo sé todo. Ya le diste en la torre. O sea, la paranoia no sabes a dónde se le va a ir. ¿Qué sabes? Pues yo nomás te digo que lo sé todo. Entonces, ¿por qué voy a esto? Porque también intrapsíquicamente empezamos a elucubrar y a hacer pensamientos intrusivos. ¿Qué sabrá ¿Qué me cachará? ¿Qué esto? Y luego vas con la mamá y le dices, mamá, lo sé todo, chin, ya me cachó con el carnicero o alguna cosa así, ¿no? Entonces, veamos cómo en la cotidianeidad se da este fenómeno, ¿no? De este pensamiento hasta cierto punto paranoide, ¿verdad? Sí, absolutamente. Que nos empieza a invadir, ¿sí? Inclusive hay un autor psicoanalista italiano que basa su teoría en la paranoia, ¿no? Entonces, en la paranoia es pensar ideas intrusivas y pensar cosas y estar con la pensadera, como dicen los indígenas mayas. Nos entra la pensadera. Entonces, por eso digo yo que forma parte de una cotidianeidad. Ahora, retomando lo que tú aclaraste, ¿sí? Hace un momento al público. El chisme es un tema que se trabaja en psicología, ¿sí? Es un tema teórico, ¿sí? Que se involucra con el engaño, con la mentira, con el rumor, y es un tema académico. O sea, no es qué objetivo tenemos de hablar del chisme, pues simple y sencillamente dará a entender lo que es ese fenómeno psicosocial llamado chisme, como podríamos hablar del rumor, como podríamos hablar del engaño, como podríamos hablar de la mentira. No estamos nosotros... La calumnia, por ejemplo, también. También la calumnia. Claro, ¿sí? y claro, yo quería matizar hablando de calumnias cuando y lo sé todo, ¿eh? Y lo sabes todo. Porque lo que estás hablando es de la vida privada. Todos tenemos un mundo privado y un mundo íntimo. Y cuando el mundo íntimo se pone en riesgo, nos incomoda. Porque esta cuestión voyeur de saber lo íntimo y lo privado y decir lo sé todo es poner en un lugar vulnerable al otro, porque la vulnerabilidad tiene que ver con los espacios en donde yo no quiero que se haga público cuando yo me baño. Ya nos tenemos que ir. Vamos a una pausa, Y regresamos. pero seguimos platicando. El chisme no tiene que ser falso para ser maligno. Hay mucha verdad que no debe ser pasada por alto. Frank A. Clark, dibujante y escritor estadounidense. Regresamos a Diálogos en Confianza. ¿Cuál será el tema de la próxima semana? El próximo miércoles hablaremos de un gran tema, porque normalmente las pérdidas evidentemente las enfrentamos todas y todos. Y durante nuestra vida, bueno, habrá algunas personas que enfrenten un poco más de pérdidas. Pero ¿qué pasa cuando caemos justamente en esta situación? Se va a vivir un duelo, hay todo un proceso y cada una de las personas lo vive de una forma diferente. Pero existirán ciertas ganancias al vivir uno de estos momentos. Dicen que justamente puede ser una buena oportunidad para crecer, para resurgir. El dolor de una pérdida es inevitable, pero la ganancia también. Aunque no la podamos ver en ese momento, a lo mejor con el tiempo, con los años, siempre hay una ganancia, porque uno se vuelve más fuerte, uno aprende cosas. Pero por eso nuestro tema de la próxima semana tiene que ver con aquello que perdemos y que no nos gusta, pero con esa lección
que queda en nuestras vidas. Entonces, ¿cómo entender esto, no? Va a estar muy padre. Va a estar muy padre. La verdad es que es un tema complejo porque cualquiera pensaría, pues de las ganancias, de las pérdidas, perdón, ¿cómo voy a aprender? ¿Cómo puedo resurgir? Pues como el ave fénix, precisamente. De hecho, el título nos gustó mucho porque es, a veces se gana, a veces se aprende. Así es, a veces nos toca perder, pero siempre hay una ganancia secundaria, un aprendizaje de aquello perdido también. Entonces, bueno, lo discutimos y lo platicamos la próxima semana y los invitamos no nada más a que nos vean a través de la televisión, sino que vengan al estudio. Aquí los esperamos. ¿Verdad que se la pasan bien? Están felices. Sí, entonces marquen en este momento al 5341 4435 y ustedes pueden ser como ellas, como ellos y estar aquí la próxima semana. Este es el resumen de la segunda parte. Cuando tú lanzas un chisme y entonces pones en duda o pones en entredicho la integridad de una persona, la sexualidad de una persona, eso se vuelve muy grave. Entonces voy por la vida chismeando porque así somos y lo veo tan normal que ya no me importa ir en contra de la reputación o dañar la reputación de alguien porque se vale, porque así es la cultura mexicana. Sí podemos tomar la responsabilidad de lo que estamos diciendo. O sea, una cosa es decir soy chismoso y otra cosa es permitirme decir cosas de otras personas. Cuando yo ya soy chismoso para dañar a otra persona y lo tomo normal porque así somos, ahí es un grave riesgo. Pareciera que defenderse es malo. Yo sí creo que hay en ciertas situaciones en donde tenemos que hablar porque son temas muy delicados. Depende del nivel del perjuicio que te ocasiona el chisme, es que tú tienes derecho a defenderte. Que puedes llegar a no solamente a ser perjudiciado en tu trabajo, ¿sí? que te corran o que renuncies, sino que te demanden penalmente y te metan en una bronca por algo que no hiciste. Claro. Pero hay ciertos rumores que sí pueden implicar dañar la reputación de alguien, la vida privada de alguien, porque se cuestiona y se mete algo que me gustó que pusiste al centro, la duda. Ser comunicativo me parece que es absolutamente saludable, divertido y tiene que ver con una personalidad. La cultura es la psique de la sociedad, ¿sí? Esa premisa. La cultura no la puedes cambiar, la sociedad sí, y la puedes cambiar a través o a partir de la educación. Me parece muy importante el respeto y me parece que se tiene que tener en cuenta la trascendencia. Que tenemos que aprender a vivir en un mundo donde el chisme no se va a quitar. Es mejor tener la boca cerrada y parecer estúpido que abrirla y disipar la duda. Mark Twain, escritor y humorista estadounidense. Ese Mark Twain tenía unas frases buenísimas, Buenísimas, la verdad. sí, claro. Y fíjense, yo me quedé pensando cómo la industria del chisme y del entretenimiento genera millones de dólares, ¿no? Lady Diana muere y todo lo que se generó en su vida y muerte. Embarazada. Exacto, es un rumor. ¿Te fijas? Y todo lo Le sale muy bien, ¿verdad? Claro. Muy natural. No, como lo que decía Jorge, un poco en broma. Dicen que la mataron. Dicen que la mataron, porque que iban andaba corriendo. con un árabe o musulmán. Y hay que salió del y hay que confiar en Jorge porque Jorge lo sabe todo. Él lo sabe todo, ya ves que sabe todo. Y ahí es a donde vale la pena que reflexionemos porque este programa es muy importante. Detenernos a mirar cómo pese a que no nos guste, todo el mundo compra, lo vemos, son industrias, no solo en el medio artístico, en el medio de la política, en el medio del arte, la cultura, entre los terapeutas. Los chismes académicos, es decir, ya sabes quién va a quedar de rector, ya sabes quién va a ir, es decir, todo este misterio de la anticipación a la información sobre algo que va a ocurrir. Y es más, fíjate, voy a ir más allá. Por ejemplo, las biografías. Por eso nos gustan tanto las biografías, porque pues es una especie de chisme permitido. Es un chisme sobre la vida de una persona, es la historia, la vida, la trayectoria, pero siempre hay pues por ahí, ¿no? Un brazo torcido. Pero la diferencia es que tienes acceso a esa información legitimizada a veces no, porque es una situación. A veces, como por ejemplo la historia.
Porque si es histórico, es diferente, ¿no? Sí. Hay maestras, por ejemplo, que te contaban la historia y te contaban cosas que iban como entrelazando en términos de más chisme, Sí. que era mucho más divertido, Padrísimo. ¿no? Claro. Sí. Pero a mí lo que me parece muy importante, y sí creo en este asunto como de diferenciar, es si yo me pongo en los zapatos de lo que yo estoy comunicando y la trascendencia que tiene el chisme que yo voy a correr, yo pensaría 2 veces en abrir la boca. Claro. Oye, tú, espérame, déjame preguntarle cosas porque me tienes muy intrigada. Entonces, tú no eres chismosa, ¿de qué hablas? Yo soy una gente muy comunicativa. Yo nunca he tenido problemas en contar lo que me pasa, ¿no? Ok. Y contarlo tal cual. Lo que uno habla de uno mismo no es chisme, ¿o sí es chisme? No, a mí me parece que es absolutamente comunicar. O sea, no podemos no mezclar. La comunicación es, tú me preguntas, ¿tienes orgasmos? ¿Te gusta él? ¿Es buen amante? Y yo te digo, sí, O no, no. este es fatal. Tal cual, ¿no? Ok. ¿Amamantaste a tu hijo? Sí. ¿Lo disfrutaste el primer mes? Pues sí, una pero tortura, el problema es Pero- que se lo dijiste a la otra y la otra se lo va a decir a la No, otra. eso ya es el chisme. En estas condiciones es comunicación. Ok. ¿no? Y yo Entonces, creo tú que no sí eres hay. chismosa. A mí me no choca el hablas chisme. de nadie me más. molesta muchísimo el chisme porque me parece que es uno de los grandes daños silenciosos que se van ¿Qué haciendo. haces si alguien llega y te cuenta un chisme? O sea, si yo llego y te digo, ¿qué crees? Te voy a contar algo de Óscar Virués, pero no se lo digas a ¿Te nadie. consta lo que me vas a decir? Pues no, pero... ¿Me va a ayudar? ¿De alguna manera me va a hacer enriquecedor, Ay, te va a hacer feliz nutritivo? cuando te lo cuente. Bueno, entonces sí, si realmente lo Ver, consigues, cuéntame a mí sí. porque ya me Si intrigué. no, Ya, no. Héctor Virués se pone más rojo. O sea, Oye, si me porque vas a esa hacer es la feliz, sutileza que me y la lo Te lo complejidad. te va a decir, te lo del tema. recomiendo. Exacto, Es la exacto. sutileza y Mira la que Jorge todo lo sabe. Ya ¿eh? ves que Jorge, por ahí dicen que Jorge todo lo sabe. Y ahí es a donde creo la complejidad. Sí hay que diferenciar la patología y las intencionalidades que dañan a otro ser humano. Que yo persiga a alguien, yo creo que estar al centro de un chisme o de un rumor o de una cuestión en donde tu vida privada otro la pone y yo no lo permito, eso es dolorosísimo. Sí. Y puede generar enfermedades, depresiones, suicidios y cosas ¿Sabes complejísimas. que en los niños, sobre todo? O sea, estos chismes que se hacen alrededor de los niños, de los jovencitos, Sí. de las niñas. Por eso es- preguntaba a qué edad se empieza a chismear, porque sí, Esa era una extraordinaria en la pregunta. escuela de verdad Desde muy hay mucho pequeñitos. daño que se hacen o que nos hicieron incluso a nosotros mismos, ¿no? Bueno, lo primero que yo diría es que los niños no inventan este asunto y no es genético. No. Esto se aprende. Se Es aprende. aprendizaje Eso se social. va Eso se aprendiendo aprende. y se va reproduciendo. Es aprendizaje social, nadie entendemos el gen del chisme. Gaby. Sí, Gaby, perdón. Sí, yo también quería apuntar esta cuestión de, hay que tener mucho cuidado, como dicen, de que va uno a dañar a las personas cuando dice chismes. Y más cuando es uno líder de opinión. Porque si tú ves en programas, en Twitter, en Facebook, hay personas que tienen muchísimos seguidores y muchísimas personas que los leen, y cualquier cosa que dicen ya lo toman como verdad. Entonces es más importante para los líderes de opinión tener cuidado con lo que están diciendo, porque puede ser un chisme realmente. Y aquí nos dicen, no, nosotros corroboramos la información antes de decir que no sé qué, pero es verdad, o sea, eso ya no es cuestión de que de fuera, es cuestión de uno mismo. O Y sea, puede que uno sea se tiene verdad. que comprometer Sí. y puede que sea verdad, Pero el pero ¿qué contexto matiz? no. ¿Y Sí. qué matiz le Pero estoy fíjate, dando? ¿Cuál es la Fíjate, y trascendencia? había un punto que yo quería comentar hace rato cuando dijiste de las biografías, que nos gusta mucho cuando las leemos o las Claro. pasan en un programa de televisión. ¿Qué tanto impacto tiene cuando entonces se dice biografía no autorizada? Ah, Vende más. padrísimo. Exacto, vende mucho Vende más. mucho más porque va a decir más de lo privado, de lo íntimo, de lo no nombrable. Y ahí es nuevamente regreso. Esta curiosidad, Boyer, de saber del otro, aquello que es humano. Porque finalmente, aquello que perseguimos con los chismes son cosas humanas que pueden estar o no en el contexto adecuado, o pueden estar o no en la forma adecuada de decir, yo hablé de ti, o fulano se enamoró de otro, o se están divorciando. ¿Por qué quiero saber? O sea, al final de cuentas, sí me gustaría que quedara claro, ¿por qué quiero saber la vida del otro? ¿Por qué me Porque interesa te supongo tanto? que- Porque me mido a través de la vida de los demás. Hay un sentimiento que sería la curiosidad. Y Claro. mira, aquí partimos de una cosa muy elemental. Te voy a poner un ejemplo. Tú ves en el teléfono de tu amiga o de tu amigo, Gaby. de Gaby, Mensaje. un WhatsApp donde dice, te hablo en la noche a las 10, ¿sí?
y dirigido a un amigo de Gaby. Nomás dice eso. Entonces yo a partir de ahí puedo inventar una historia y decir, oye, Gaby anda con fulanito de tal, ¿no? Y entonces fulanito de tal, al que se lo dijo, se lo puede contar a su esposo. Y su esposo le dice, explícame esto. Y le dices, no, es que es un amigo. Entonces aquí tiene un punto muy importante, el entendido. ¿Cómo entiendes tú lo que se dice? Entonces tú dices, es que es un compañero de trabajo que me dijo que íbamos a ir a tal lugar a hacer tal actividad y yo le dije, te hablo a las 10 de la noche. Eso es. Y entonces ya le entra la duda al esposo y empieza a dudar de ti, A ver, y empieza a hacer todo ese rollo. ¿Por qué prende la duda? A mí me parece muy importante Una palabra, eso. una frase. Por eso, pero ¿por qué la duda se vuelve algo que se queda ahí? Se Porque eso aprende. tiene que ver con la estabilidad emocional. A mí me parece de la que esto persona. tiene que ver con la comunicación, con la transparencia, con la confianza, con la manera de conocer al otro. Sí, claro, O sea, con la entonces, seguridad. Cuando tú es tan nebuloso algo y Ujú. la duda se queda ahí instalada, la primera pregunta es saber, yo he vivido con esta persona 15 años, jamás he tenido ninguna sospecha de que me engaña. Ujú. ¿Por qué ahora voy a dar crédito Pues a sí. eso? O ¿Qué me una- pasa a mí? ¿Qué pasa con ella? Sí. ¿No? Entonces me parece que es un planteamiento Un ok puede decirte muchas cosas. Sí, pero Sí, sí, claro. y son varios niveles de la comunicación, pero yo sí creo que la duda entra en lugares en donde hay duda. Claro. O sea, no Claro, entra donde es en tierra permeable, fértil. es Y permeable. los seres humanos somos tierra fértil porque estamos abiertos al otro. Pero somos y a lo defectuosos, otro. Y lo otro es perecederos. todo lo que viene. Estas frases que nos hacen reflexionar en muchos momentos tienen que ver, si alguien viene y me dice, es porque de pronto no puedo yo evitar que me hagan pensar, ¿por qué vino esto? Porque no es sencillo. Yo claro que pensaría que mi pareja no me engaña si tengo un buen vínculo ahí y con la solidez de mi vínculo, pero sí entra un momento de duda. Es natural, es humano. Si alguien viene y te cuenta algo, sé que tú vas a ir y le vas a apostar a una relación sana, pero eso es lo que menos sucede. Pero Lo que menos sucede es que por eso las personas rompen vínculos y relaciones familiares por chismes, por mala información, por intencionalidad. Por porque mal entendimiento. Nos Mal encanta entendimiento. ponerle caramelo a algo. Te cuento algo y le pongo ahí caramelo. Lamentablemente a veces las relaciones... Le pones veneno. Le ¿no? pones Caramelo. veneno. Y eso no es la comunicación y también estoy de acuerdo que eso no es interactuar y eso no es lo que sana. No sana ser chismoso. Lo que sana es relacionarme con otro de maneras Directo. sanas, de maneras amorosas, de maneras responsables. Lo que hicieron en tu familia. Lo que sana es hablar la verdad y nombrar. Hay una incomodidad y si necesitas platicar, mamá, platiquemos. Pero no necesitas hablar mal de mis hijos cuando no estoy yo, ni de los hijos de mi hermano. Platiquemos y tratemos de honrar este vínculo, porque eso es lo difícil, atravesar la incomodidad. ¿Qué estás necesitando? ¿Por qué mi madre habla de otros? ¿Por qué hay esta forma de cortar Triangular. el vínculo, de Ahora, triangular? el chisme también es grave en otros contextos, por ejemplo, cuando tienen que ver con la salud, por ejemplo, en donde te dicen, mira, tómate esto que es re bueno para esto, ¿no? O no te tomes esto que te mandó el doctor, porque eso dicen que te vuelve dependiente, etcétera, etcétera. Entonces yo he conocido casos de gente que se toma medicina que le recomendó la comadre porque a ella le dijeron que era muy buena para esta cosa y la señora ya está en el hospital con una insuficiencia renal. Entonces, vean ustedes al grado cual puede llegar un chisme, ¿sí? Tan elemental como decir, tómate esta medicina. Así, a ese grado casi mortal, pueden llegar otro tipo de chismes más bien en el ámbito de lo social. Pero hay ¿no? chismes que además van específicamente con un objetivo. Claro. Si tú tienes un presidente que no da golpe, que es absolutamente invisible, que no tiene personalidad, y de repente alguien dice, pero hace el amor como tigre, y entonces corres el chisme por atrás de que el señor es el tigre de Santa Julia. Y está muy guapo. Bueno, entonces, ¿cuál es la finalidad? Tú estás haciendo ahí una situación de compensación, Claro. porque, y además hay un rollo de publicidad y Claro. además es un rollo de mercadotecnia, ¿no? Sí, Yo no estoy claro. vendiendo. Bueno, en eso se basa mucho de la publicidad y la mercadotecnia, en el Claro. chisme, Pues sí. ¿no? Por aquí, es más, ahorita hay una campaña de una cosa de telefonía, una empresa de telefonía, que justamente su campaña es quitándole el no. O sea, le quita el no y viene la parte, digamos, positiva. Entonces, Ujú. están usando esto como
pues como si fuera un chisme de la otra compañía. Sí, Llegó hay que empezar a el pensar. correo. Hay que empezar, la transparencia es algo que nos vulnera y que por supuesto que nos gusta lo oculto, lo misterio y da poder. Mucha gente poderosa usa los secretos de Estado, los secretos de otros para controlar, para detener a otros. De acuerdo. Y la otra es cuando me siento descubierto. Exacto. Porque yo he planteado, aquí he vendido una imagen, ¿no? Donde me siento muy cómoda y todo va en orden. Y de repente algo se filtra y estoy confrontada con algo que he encubierto, que he escogido, que no manejo, y esa es una parte muy vulnerable, ¿no? Volvemos a la cultura. La cultura. El cobarde quiere, ¿cómo dice? El cobarde vive hasta que el valiente. El valiente vive hasta que el valiente vive hasta que el cobarde puede. Oye, nada más rapidísimo, tú mandabas saludos a Querétaro, a la colonia Hércules, y decían aquí en las redes sociales, bueno, ¿y por qué nos mandan saludar? ¿Qué no saben? ¿Somos chismosos o qué? Exacto, Sí, por por chismosones. No, no es cierto, porque nos mandaron saludar con mucho cariño y entonces devolvemos ese saludo también con mucho cariño desde aquí. Ya nos vamos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, muchas gracias al público que estuvo aquí también en el estudio y a usted que nos vio a través de la televisión. Muchas gracias. Ahí quédese usted con la conclusión de que pues el chisme seguirá existiendo, pero no hay que dañar a nadie. Muchas gracias y hasta la próxima semana.